¿Me confirmas, Susana? Listo. Ok, tú me dices para iniciar. Ya está, Carlos. Ok. Muy buenas noches con todos. Estos son los jueves contables del IPIDET. Los saluda Carlos Valle. Es un gusto aquí contar con la presencia de Eduardo Chumpitaz, quien alguna vez hemos compartido también temas de trabajo y que actualmente es gerente de FAS, Financial Accounting Advisory Services en EY Perú. Eduardo es contador público colegiado, magíster en finanzas corporativas y certificado en normas internacionales de información financiera y en control interno COS, ¿no? Posee más de 9 años de experiencia en auditorías, tanto externas como internas, en compañías de distintos sectores como energía, minería, comercial e industrial. En esta ocasión, y eso le comentaba a Eduardo antes de empezar la sesión, él nos va a hablar de la nueva NIF 19, recientemente aprobada por el IASB, y en la que posiblemente sea la primera exposición que se haga en nuestro país sobre este tema. Eduardo, bienvenido. Mucho gusto tenerte por acá. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, muy buenas noches, Carlos, buenas noches con todos. Tal como comentaba Carlos, ya nos conocemos ya previamente de haber trabajado en una Big Four. Y bueno, tal como indica, lo que vamos a abordar ahora es todo lo relacionado a esta nueva norma NIF 19, que, bueno, de alguna forma es una norma pues que aún no es exigible en su aplicación a la fecha de hoy, pero sí lo será en los siguientes años, ¿no? Eh, Hace poco, en el mes de mayo de este año, se emitió esta norma para que pueda ser aplicable ya a partir del año 2027, al igual que otra norma que es la norma NIF 18, que también tiene ciertos cambios o que va a implementar cambios significativos a comparación de lo que venimos viendo. Pero, sin embargo, a pesar de que estas son exigibles de aplicar ya en unos años, eh, sí es algo novedoso o da cierta curiosidad el poder saber qué cambios conlleva, por ejemplo, esta NIC 19 como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Denme un segundo para poder proyectar. Ok, entendería que ahí sí se puede ver mi pantalla. Sí, se ve, no hay problema. Ya, genial. Entonces, eh, como comentaba hace un momento, bueno, lo que vamos a ver hoy día es netamente todo lo relacionado a la NIC 19. Como comentaba, pues hay dos normas nuevas que se han emitido este año, que es la NIC 18 y la NIC 19. Esta norma NIC 19 se podría decir, es una norma relativamente corta, ¿no? No es una norma tan amplia, pero sí es una norma muy relevante en el sentido que afecta lo que es la presentación de información en cuanto a las revelaciones, ¿no? Eh, Muchas veces en el quehacer contable hemos podido ver pues, los casos de subsidiarias, ¿no? Que dependen de una matriz que reporta bajo NIF y solamente por esta condición, pues la subsidiaria ya tiene que hacer un sinfín de revelaciones que en muchos de los casos no necesariamente les puede aplicar. Entonces, lo que busca esta norma NIS 19 es, en cierta forma, ahorrar, se podría decir, este tipo de procedimientos o hacerlo de una forma más práctica o manejable, ¿no? Porque, como decía hace un momento, muchas de las compañías pues, que están en Perú o a nivel local dependen de una matriz que está en otro país que sí aplica NIF plenas como tal, pero y a raíz de esto es que la subsidiaria que está en Perú tiene que hacer un sinfín de revelaciones que a la larga no le aplica o no son necesarias, no se podría decir. Entonces, lo que busca esta norma es simplificar esa labor de revelaciones, ¿no? Eh, no había antes alguna norma que regule esto,
o que podría decirse nos dé una simplificación de esta práctica, lo cual sí se está dando ahora con la NIS 19. Ahora, en cuanto a su aplicación, solamente ahí para adelantarles, esta norma es exigible en su aplicación a partir del 1 de enero del 2027, es decir, de acá en promedio unos entre 2 a 3 años. Sin embargo, no quita pues que esto se pueda aplicar de forma anticipada. Igual, bueno, en los siguientes slides, ahí vamos a ver un poco más de detalle con respecto a esta norma y bueno, cualquier duda, consulta y estamos atentos. A ver, vamos con el siguiente slide. Entonces, de alguna forma ya lo había adelantado al inicio, pero eh, como lo comentaba, ¿no? La NIS 19 se ha emitido pues con el objetivo de reducir, se podría decir, el costo en la preparación de estados financieros en base con las NIS, ¿no? Como decía hace un momento, lo que se busca acá es buscar un sentido práctico a un sinfín de revelaciones que usualmente se hacían en estas subsidiarias, ¿no? Eh, con el objetivo, pues, de que sea un trabajo más simplificado, ¿no? No se tenga que llegar, pues, a la necesidad de revelar muchos temas que a la larga, dentro de esta subsidiaria, no sean tan relevantes o simplemente no le tengan tanto impacto, ¿no? Eh, Sin embargo, acá hay que tener en cuenta que esta norma como tal no necesariamente va a aplicar a todas las subsidiarias, ¿no? Sino que la norma o la norma como tal no, desde un primer momento nos dice que va a aplicar en aquellas subsidiarias que no son de interés público, ¿no? En un siguiente slide vamos a ver a qué nos referimos con subsidiarias que no son de interés público, pero tiene que recoger este requisito para poder adentrarse o estar en el alcance de esta NIC 19 y poder llegar a esta simplicidad en las revelaciones, que lo vamos a ver en los siguientes slides. Bueno, acá en esta parte es básicamente para tener un poco más claro el alcance de la norma, ¿no? Como decía hace un momento, esta norma básicamente responde a la necesidad pues, de las partes en simplificar la preparación de los estados financieros, ¿no? Como comentaba también previamente, muchas veces se da pues esta labor un poco operativa, se podría decir, ¿no? En algún caso, o simplemente una actividad por default, el tener que hacer pues un sinfín de revelaciones cuando en la práctica no son necesarias, ¿no? No son necesarias básicamente por un tema de materialidad o simplemente porque no le aplica a la compañía SER. Entonces lo que se busca acá es simplificar esta labor de preparación de estados financieros por parte de cada subsidiaria que no sea de interés público, ¿no? Eh, Dentro de esta norma que se emitió en mayo, si nosotros vemos el documento que ha emitido el YASB como tal, vamos a ver que esta norma debe tener entre máximo, deben ser unos 30 párrafos, poco más, que lo que hacen es, a nivel teórico, expresar lo que yo estoy comentando acá y en los siguientes slides, que es el objetivo por el cual se elabora, que es una entidad que no tiene un objetivo de ser pública, pero luego vamos a ver en la norma que luego de ese último párrafo nos van a enlistar norma por norma, por ejemplo, la NIF 2, la NIF 1, la NIF 9, la NIF 16, y nos van a poner en cada punto qué temas como mínimo deben revelarse, ¿no? Y son estos temas los cuales todas estas entidades que estén dentro del alcance de la NIC 19 van a tener que revelar, ¿no? Más adelante, ya casi en la parte final, hay un par de ejemplos y ahí, por ejemplo, se está citando la NIC 2, ¿no? Es decir, qué revelaciones
la NIC 19 nos pide que hagamos, por ejemplo, por el tema de inventario, ¿no? Y vamos a ver que son un promedio de 6 a 8 puntos, que si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con la NIC 2 como tal, vamos a ver que en la NIC 2, en una situación de NIC plenas, son muchas más revelaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que busca esta norma, simplificar ese nivel de revelaciones, ¿no? No hacerlo un trabajo tan operativo o tan repetitivo, ¿no? O que muchas veces, a veces, honor a la verdad, lo hacemos simplemente como repetir ya algo continuo y a veces no nos detenemos un poco y no se analiza de que hay muchas revelaciones pues que simplemente a la compañía no le aplican y para un fin de simplicidad pues basta con revelar aquellos temas que sí le aplica y que son de gran impacto, ¿no? Pero bueno, ahí lo vamos a ver en un ejemplo posterior. Entonces, hace un momento les comentaba en un slide previo, ¿no? Que esto aplica para aquellas compañías o subsidiarias que no son de interés público. Entonces acá entra el cuestionamiento o la duda o la consulta en saber a qué nos referimos cuando hablamos de una compañía que no es de interés público. Entonces, eh, básicamente, cuando hablamos que no es de interés público, eh, nos debería venir a la mente simplemente el concepto de una compañía que básicamente no rinde cuentas públicamente o que simplemente no cotiza en bolsa, ¿no? Por ejemplo, eh, acá en Perú, a nivel local, tenemos la famosa Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Entonces, si hay una subsidiaria de una entidad, por ejemplo, en el extranjero, y esta subsidiaria no cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, como es en la mayoría de casos en la realidad, pues esta compañía, bajo un primer filtro o en primera instancia, entraría dentro de estas cuentas que no son de interés público. Simplemente por el hecho, pues, de que su información no es una información pública porque básicamente no cotiza en la bolsa como tal. Entonces, eh, este es un primer filtro que me pide la norma para que una subsidiaria pueda estar dentro del alcance de la NIC 19. Otro requisito es que no sea una institución financiera, lo cual, si comparamos el sector financiero, por ejemplo, con el sector industrial, de servicios, comercial, pues es un grupo, se podría decir, muy reducido de compañías. Entonces, a lo que quiero llegar es que este primer requisito de que no es interés público, si nosotros volteamos y lo hacemos un comparativo en las compañías pues, que usualmente hay a nivel local, vamos a ver que muchas de ellas van a entrar en este alcance y probablemente puedan acogerse a esta norma en los siguientes periodos, ¿no? Otro requisito que me indica la norma es que sea como una matriz intermedia o una última de la subsidiaria que produce estados financieros consolidados que están disponibles para uso público, ¿no? Y que cumplen con las normas MIC. Y otro un requisito final es que nos mantenga activos en capacidad fiduciaria. Es básicamente esos tres conceptos, pero eh, se podría decir el principal requisito o el más común que vamos a encontrar es el primero, que no sea una entidad de carácter público, eh, que no cotice en una bolsa, básicamente, y ello nos va a ayudar a que esta subsidiaria entre pues dentro del alcance de la NIC 19, ¿no? Ahora, esta NIC 19 se puede aplicar a los estados financieros de esta subsidiaria a nivel pues de estados financieros individuales, separados, o incluso si esta compañía subsidiaria hace algún consolidado, ¿no? Si bien es cierto, hay un consolidado de más arriba de una matriz que está bajo NIF, pero si esta subsidiaria a nivel local tiene un consolidado, también le aplica esta norma como tal, ¿no? Y de hecho que va a ser aplicable pues tanto para un estado financiero anual, que es al corte común que
que nosotros conocemos que es diciembre de cada año, y también si hay un estado financiero intermedio, ¿no? Si hay un corte semestral, trimestral, o el que la compañía con su corporativo puedan decidir. Pero como digo, y para tener la idea consolidada, se podría decir, eh, es una entidad que no es de interés público, ¿no? Vamos a relacionarlo básicamente con aquellas entidades pues, que no cotizan en bolsa, ¿no? No hay una información pública como tal. Entonces, bajo esa premisa, ¿no? Y también retomando un poco el primer mensaje, que lo que busca esta norma es una simplicidad en las revelaciones, ¿no? Se tiene que tener en cuenta estos criterios con respecto a estas revelaciones que se van a realizar. Primero que la aplicación es a la entidad elegible, que vendría a ser estas entidades que no son de interés público. Se permite una adopción anticipada, quiere decir que si bien es cierto, esto es exigible a partir del 1 de enero del 2027, pero eso no quita pues que yo lo pueda aplicar para el cierre del 2024 o del 2025 o 26, ¿no? Va a depender ahí netamente de la compañía si desea aplicarlo antes, y también va a depender pues de cómo lo evalúe la gerencia, ¿no? Si necesariamente esto le va a dar una simplicidad o les va a ahorrar el trabajo, si lo queremos comentar en otros términos, pues podría aplicarlo, ¿no? Eh, Eso ya va a depender mucho de la compañía, pero si es que fuera así, es importante que esto también pues se revele, ¿no? Y se revele en los estados financieros y sea pues comunicado por la gerencia. Eh, Acá también entra a tallar un concepto muy importante y que también se habla pues en el marco conceptual de las NIC, que es el tema de materialidad. ¿Ves? Y que en realidad en una situación de NIF plenas, ¿no? También entra a tallar este tema de materialidad, ¿no? Muchas veces las revelaciones que realizamos, tanto a nivel de notas en los estados financieros como a nivel de las revelaciones como tal, pues las hacemos a criterio de materialidad, ¿no? Si esto no va a tener pues un impacto tan significativo en la toma de decisiones de la compañía, pues a veces se puede recurrir a una revelación un poco más simple o simplemente no incluirlo, ¿no? Acá dentro de este marco de la NIS 19 es lo mismo, ¿no? Acá también aplica la materialidad para cada compañía. Eh, Ahora, dentro de otro punto que se debe tener en cuenta para la norma es que eh, a nivel de reconocimiento y de medición de lo que me enmarca la NIF por cada norma, ¿no? Por ejemplo, inventarios, activos fijos, activos financieros, eso no va a cambiar, ¿no? Eso se mantiene tal como es la aplicación de las NIF. Lo que acá cambia es un sentido de las revelaciones que se realizan. Es decir, si por ejemplo la NIF 2 a mí me exige que yo haga un análisis o evaluación del BNR a fin de año, eso, si yo entro en ese alcance de la NIS 19 o decido aplicarla, no quiere decir que esa evaluación voy a dejar de hacerla. O sea, sí se tiene que hacer, solo que a nivel de revelaciones va a haber una mayor simplicidad en las revelaciones, ¿no? Por ejemplo, si la NIS 16 a mí me exige que la vida útil, por ejemplo, yo la evalúe por lo menos una vez al año, que haga un análisis de mis estimaciones, pues eso tengo que hacerlo, ¿no? Porque estoy dentro del marco de las NIF. Lo que me va a pedir acá la NIF 19 es que a lo mejor las revelaciones de ciertas estimaciones no se lleguen a tanto detalle como lo puede exigir la norma, lo puede exigir la matriz a nivel de NIF, sino que se puede hacer de una forma más simple, ¿no? Y ahí entra a tallar el tema que les comentaba hace un momento, ¿no? O sea, dentro de la norma como tal, ¿no? Si la descargamos y la revisamos, vamos a poder ver que por cada norma nos van a dar puntos mínimos que se deben revelar, ¿no? Bajo el alcance de la NIS 19, ¿no? Como decía, en un siguiente slide vamos a ver, por ejemplo, cómo es en la NIS 2, pero así también vamos a poder ver por la NIS 16, por la NIS 16,
por la NIF 9, ¿no? Y de hecho que cuando se mencionen a normas que son más, se podría decir, más pesadas, ¿no? De mayor contenido, como por ejemplo la norma NIF 16 de activos fijos, ahí vamos a ver que si lo comparamos con otros, son una mayor cantidad, pero de hecho que si nos vamos a la misma norma NIF 16 es una revelación mucho más densa, ¿no? Entonces, a lo que voy es que lo que se busca acá es la simplicidad en las revelaciones, mas no quiere decir que los criterios o conceptos de reconocimiento, de medición y de presentación de forma general que ya conocemos previamente y que hemos visto a lo largo de los años vaya a cambiar. Eso se mantiene, ¿no? Lo que busca esta norma es simplemente una simplicidad en las revelaciones y para que puedas acogerte a esto, tienes que ser pues una subsidiaria que no sea de interés público, ¿no? Y bueno, la fecha efectiva de aplicación, como comentaba ya hace un momento, pues es a partir del 1 de enero del 2027, ¿no? Ok. Entonces, yendo un poquito más a detalle con respecto a esta NIF 19, y si hacemos un comparativo muy puntual con lo que vemos hasta ahora bajo un marco NIF en el cual aún eh, no es aplicable la NIF 19, o mejor dicho, hasta el cierre del 2023 no existía oficial o formalmente la NIF 19, eh, en un marco NIF pues se va a hablar de una NIF plena, ¿no? Y dentro de las revelaciones de NIF 19 y tal como está en la segunda parte de este slide, ¿no? Se va a presentar esta norma organizada por tópico NIF dentro de esta norma, ¿no? Como le decía hace un rato, dentro de la norma vamos a ver una sección que es prácticamente la que abarca casi toda la norma. Vamos a ver que por cada norma se va a enlistar los puntos mínimos que se deben revelar, ¿no? Y como comentaba hace un momento, acá entra a tallar mucho el criterio de materialidad. Simplemente si no es requerido, si no afecta la toma de decisiones como tal, pues simplemente puedo no revelarlo, ¿no? Por un criterio de materialidad. Eh, es importante acá tener en cuenta una cierta excepción, ¿no? Porque dentro de la NIS 19 hay tres normas que no se liberan de su presentación plena según NIF o según su propia norma NIF, ¿no? Que es la NIF 8 de información de segmentos, la NIF 17, que es la famosa NIF de seguros, y la IAS 33, que es la de ganancias por acción. Entonces, eh, estas tres normas, como tal, eh, si hay una subsidiaria que no sea de interés público, que se va a acoger a la NIF 19, y en alguno de los casos le es aplicable una de estas tres normas, pues acá sí no hay una simplicidad en las revelaciones. Acá sí voy a tener que ir a la misma norma y ver a detalle qué me exige y revelar lo que me exija la norma como tal, la norma original, ¿no? Por ejemplo, la NIF 8 de segmentos, ¿no? Cuando hay un tema de segmentos, pues eh, sí hay mucha información a detalle, ¿no? Porque acá la información tanto, por ejemplo, del balance o, bueno, del estado de situación financiera como la del estado de resultados, voy a tener que segmentar de acuerdo a los segmentos que define la gerencia, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el criterio geográfico por país o por zonas geográficas dentro del Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, sea uno u otro criterio, ahí yo sí tengo que ir a la NIF 8 y ver toda la información o todo lo que me exige la norma que tengo que revelar. Si bien es cierto, ahí puedo yo acogerme a la NIF 19 para otras normas, como por ejemplo la NIF 2, la NIF 16 u otra, pero si me aplica información por segmentos, pues ahí sí tengo que aplicar todas las revelaciones que me exige esa norma, ya que es aplicable para la compañía como tal. Entonces, estas tres normas sí están excluidas, se podría decir, dentro del alcance de la NIF 19 y por lo tanto, pues se va a tener que revelar toda la información que sea necesaria. Eh, en este slide hay
cierta aclaración en realidad con respecto a lo que pueda decir la famosa SEC, que es esta entidad que regula las compañías que cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos de Nueva York, ¿no? Y acá básicamente eh, se enlista pues que en un ámbito o un alcance de SEC sí hay un tema pues de permisibilidad o de ciertas, eh, se podría decir, restricciones para poder aplicar esta NIC 19, ¿no? Partiendo que incluso ahí estamos hablando de otro marco contable, ¿no? Pero acá lo que indican básicamente es lo siguiente, ¿no? Si un emisor privado extranjero presenta documentos ante la SEC relacionados con una fusión con una empresa extranjera que califica y eligió aplicar la NIC 19, y se debe proporcionar información de esta empresa extranjera. El propósito de incluir esos estados financieros es ayudar a los inversionistas a comprender mejor la naturaleza y alcance de la entidad adquirida y sus efectos a realizar la combinación de negocios. Dado el propósito de la inclusión de esta entidad extranjera, las necesidades de los inversionistas probablemente sean similares a las necesidades de los inversionistas en una entidad con responsabilidad pública, ¿no? En tal escenario, aunque la empresa extranjera pueda ser elegible y haya decidido aplicar la NIC 19 para beneficiarse o ser más práctica en sus revelaciones, debe considerar si se requiere incluir revelaciones materiales adicionales de otra NIF para lograr los objetivos de la información financiera, ¿no? Es decir, en resumen, lo que quiere decir acá es, puede existir una compañía, una subsidiaria elegible o que esté en el alcance de la NIF 19, pero si su matriz o relacionada que está regulada por la SEC y hay una transacción acá especial de, por ejemplo, una compra de negocios similar, probablemente ya no va a tener que limitarse a ciertas revelaciones puntuales que me exige la NIS 19, sino que va a tener que revelar un poco más, ¿no? Es decir, ahí, si bien es cierto, puedo acogerme a la NIS 19, pero ya por un tema de regulación, ya a un nivel más arriba, pues voy a tener que hacer más revelaciones como si estuviera en un escenario de la NIF como tal o un escenario de NIF plena, ¿no? Eso es lo que se dice acá y suena lógico, ¿no? Porque en cierta parte, muchas veces, y en la práctica ocurre que eh, por la misma necesidad de la matriz, por los reguladores que tiene o por el nivel de información que exigen, ¿no? A veces a las subsidiarias, jala a las subsidiarias a que también pues tenga que cambiar sus revelaciones o aplicaciones, ¿no? Solamente que ocurre en esto que muchas veces hay ese tipo de revelaciones o efectos que piden que muchas veces pues las subsidiarias no les aplica o simplemente no les es material. Entonces ahí es donde entra a tallar la NIS 19. Pero si es necesario por un evento en específico, pues sí se tiene que aplicar como tal. Y a ver, en esta parte están los ejemplos que previamente les había comentado. Solamente déjenme acomodar acá un tema. Ya, ok. Entonces, solamente ahí para un poco la parte teórica que le hemos comentado previamente, eh, y para tener las ideas claras, ¿no? Como les comentaba, en cuanto a esta NIF 19, primero saber que es una norma nueva, ¿no? No es exigible en su aplicación al cierre de 24, sino que es al cierre de 27. Igual eso no excluye pues que se pueda hacer su aplicación anticipada. Y lo otro es que el objetivo de esta norma es lo que se busca es la simplicidad en la revelación de información de una subsidiaria, ¿no? Lo otro es que para que sea aplicable tenemos que asegurarnos o verificar pues que sea una subsidiaria elegible, ¿no? Y para este concepto de subsidiaria elegible, acá entra a tallar estos tres conceptos, ¿no? Como les decía, el filtro más común que vamos a encontrar es que sea una compañía pues que no cotiza en bolsa y que por lo tanto no tenga información pública. Entonces, con eso podría entrar dentro del alcance de esta norma. Y como les decía, si nosotros vemos la NIF como tal, esta NIF 19, vamos a ver que lo que busca es, por cada norma, bueno,
subsección, como se dice en la misma presentación, nos van a dar las revelaciones mínimas que tiene que tener cada norma, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de la NIC 2, por ejemplo, ¿no? Me dicen, una subsidiaria elegible que aplica la NIC 19 lo hace aplicando los requisitos de otras normas de la NIC completa, excepto los requisitos de información a revelar, y en su lugar aplica los requerimientos de la NIC 19, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar de la información sobre inventarios, ¿no? Entonces, a nivel de requerimientos de reconocimiento, medición y presentación, voy a seguir aplicando lo que me dice la NIC completa, ¿no? Como decía hace un momento, el que yo aplique la NIC 19, que es a nivel de revelaciones, no quiere decir que a nivel de reconocimiento y medición voy a dejar de aplicar algo, ¿no? Por ejemplo, si hablo de inventarios, no quiere decir que, por ejemplo, no, ya no tengo que hacer BNR o hay algún criterio distinto que altere este análisis de BNR. Acá únicamente es a nivel de revelaciones, ¿no? Entonces, como dice acá, los requerimientos de información a revelar no se van a aplicar los requerimientos de la NIC 2, en su lugar, una subsidiaria elegible va a aplicar los requerimientos de información a revelar de la NIC 19 bajo el subtítulo de la NIC 2, ¿no? Como les decía, en la NIC 19 como tal, en el documento como tal, vamos a ver la norma que tiene una parte teórica desde el párrafo 1 hasta el párrafo 30, un poco más, donde nos va a hablar de la parte teórica, que es lo que hemos repasado. Pero en adelante y hasta el final, en una gran cantidad de hojas, nos van a hablar norma por norma los requisitos mínimos que se tienen que revelar, ¿no? En realidad esta norma es básicamente ese contenido, ¿no? Y por ejemplo, por la NIC 2 es este cuadro que está acá de líneas amarillas, ¿no? Y esto es lo que la NIC 19 nos dice sobre la NIC 2. Esto es lo que mínimamente o lo que se exige a una entidad elegible que revele, ¿no? Que es las políticas contables en la medición de existencias, ¿no? Es decir, si hay un método de costeo, el famoso PEPS o promedio ponderado o identificación específica, nos van a pedir que revelemos el importe en total en libros de las existencias y de las clasificaciones que apliquen, ¿no? Eh, les importa las existencias que han sido reconocidas como gasto, ¿no? Que es lo que usualmente va pues, al costo de ventas, el efecto de alguna depreciación como gasto del ejercicio que va pues posteriormente al costo de producción, cualquier reversión, ¿no? De un efecto en la depreciación que genere un impacto o una reducción en el importe de las existencias que están reconocidas dentro del gasto del ejercicio, y si hay alguna existencia pactada como garantía de pasivo, ¿no? Acá en realidad, dentro de estos requisitos mínimos, lo que más va a aplicar o que le aplique a una compañía va a ser las políticas, ¿no? Porque tenemos que indicar bajo qué método de costeo voy a evaluar mis existencias, el importe en libros de las existencias, en el cual pues va a estar el importe del costo total, y también vamos a tener que revelar ahí si hay un efecto de desvalorización, donde está el famoso tema del BNR, y las existencias que se han reconocido como gasto, ¿no? Lo que va como el coste de venta, que en sí es abrir pues la famosa nota de la NIC 2, que vemos que a veces se abre en costo total y se pone luego si hay una desvalorización y se llega al importe neto, ¿no? Es básicamente eso. Por ejemplo, en NIC 2, la NIC 19 nos pide que revelemos básicamente esto. De hecho, que si hay un punto no aplicable, no lo vamos a incluir. Y así como este caso, por las otras normas, también nos comentan, solo que, como decía hace un momento, hay normas que son mucho más densas, donde vamos a ver pues que hay más información que se pide, ¿no? Como por ejemplo la NIF 16, la NIF 9, que es de instrumentos financieros, que ahí incluso se subdivide en temas de pérdida esperada, derivados y otros más. Pero en la norma como tal, si le damos una repasada, vamos a ver ahí qué requisitos mínimos hay. Como dice acá en la parte izquierda, ¿no? Y como se comenta adecuadamente, ¿no? La NIS 19 es una norma solamente de información a revelar, ¿no? Acá no vamos a hablar o no se habla de algún tratamiento contable nuevo,
de algún cambio de una práctica contable que antes se hacía y que ahora es distinta, no. O sea, eso no abordamos. No es como, por ejemplo, la NIF 18, ¿no? En la NIF 18 sí hay un cambio muy, se podría decir, distinto a lo que venimos haciendo a nivel de presentación del estado de resultados, ¿no? ¿No? Como que se quiere llevar un poco más con la presentación, pues, de indicadores financieros y todo ello, ¿no? Pero ahí sí, por ejemplo, cuando aplique esto, esta NIS 18, pues sí, ese es un cambio, se podría decir, muy relevante, ¿no? Porque va a cambiar la forma en que presentamos un estado de resultados como tal. Esta NIS 19 no es así, ¿no? O sea, acá se podría decir es una norma un poco más simple porque en sí, por ejemplo, lo que busca es, en vez de incorporar algo nuevo o un cambio muy significativo, acá lo que busca es simplificar el trabajo contable, ¿no? Entonces, acá se podría decir que es una norma un poco más puntual, más práctica, que es lo que se busca como tal. Y bueno, la NIS 19 no va a ahondar tanto a detalle en una orientación sobre los requerimientos de información a revelar, sino que eso ya está pues en cada norma que aplica o que se aplica bajo mis plenas como tal. Y acá hay un segundo ejemplo que es en base pues a, por ejemplo, lo de la NI 12, ¿no? Y a ver, lo comento brevemente, ¿no? Por ejemplo, el párrafo 35 de la NI 12 contiene requerimientos sobre los criterios para reconocer un impuesto a la renta diferido, ¿no? Por derivado del arrastre de pérdidas tributarias, ¿no? Las pérdidas tributarias que me genera pues un diferido activo. Y me dice que el párrafo termina así, ¿no? En tales circunstancias, el párrafo 82 exige la revelación del importe del activo y de la naturaleza de las pruebas que respaldan su reconocimiento. Entonces, acá, bajo el criterio de, eh, de la NIS 19, ¿no? Me indica, por ejemplo, que una entidad que aplique la NIS 19 simplemente no va a aplicar el párrafo 82 de la NIS 12. Dicha entidad no necesita aplicar la declaración al final del párrafo 35 de la NIS 12 sobre el párrafo 82. O sea, y acá es básicamente, si vemos a detalle, ¿no? Vamos a ver que eh, en este párrafo 35 y lo que dice la norma dice, en tales circunstancias, el párrafo 82 exige la revelación del importe del diferido y de la naturaleza de las pruebas que respaldan su reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, revelar las pruebas que respaldan su reconocimiento, probablemente una entidad elegible o que no es de interés público, o sea, puede tener un diferido activo por una pérdida tributaria, pero ya llegar al detalle de revelar estas pruebas que respalden su reconocimiento, probablemente, si es que la gerencia también no lo ve conveniente, no sea necesario. Entonces, bajo un marco de NIS 19, yo podría obviar esto y simplemente indicar que voy a reconocer pues este diferido activo por pérdidas tributarias. En cambio, en un marco de NIS plenas, probablemente sí sea exigible a mayor detalle o simplemente por un requerimiento de la matriz sí tenga que hacerlo. Entonces, esta NIS 19 me va a dar a mí o le va a dar a la compañía la ventaja de poder acogerse a esto que les va a dar un enfoque más práctico en las revelaciones de sus estados financieros como tal. Y bueno, antes de ir a unos comentarios finales, ¿no? Como le decía, como comentaba al inicio, esta norma es una norma, eh, es muy, es una norma breve, se podría decir corta. Si vamos a la norma como tal, la parte teórica, como digo, son pocos párrafos, más lo que nos va a brindar esta norma es indicarnos qué punto se debe revelar por cada norma una entidad elegible, ¿no? En realidad ese es el foco de la norma, que por ejemplo acá lo estamos mostrando como un ejemplo en ANIC 2, pero eso no lidera que podamos descargarnos la norma y por ahí ver en las otras normas qué requisitos mínimos eh, pueden haber y a lo mejor si yo estoy en una subsidiaria de una entidad que no cotiza y que puede acogerse a esta denominación de interés, de entidad sin interés público, por ahí puedo ver que a nivel de otras normas
usualmente cuando yo reporto a mi matriz, hago muchas revelaciones o me exigen muchos temas que por ahí podría hacerlo más simple, ¿no? Y podría ir a una aplicación anticipada si se diera el caso, ¿no? Entonces, sí es importante revisar para ver cuáles no aplicarían o hacer un diagnóstico o un análisis de esta aplicación en mi compañía. Sí es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, como comentarios finales o conclusiones finales, acá es importante estos tres puntos, ¿no? Eh, Primero que la presentación y las revelaciones de los estados financieros siempre van a manifestar pues su relevancia para la toma de decisiones, ¿no? Con la emisión de esta nueva norma. Y que siempre ha sido así, ¿no? Eh, si bien es cierto, cuando hablamos de un estado financiero, inmediatamente nosotros pensamos pues en el balance y el estado de resultados, pero es importante tener en cuenta pues que si nosotros nos ceñimos netamente a la norma y queremos ser estrictos, esos no son solamente los estados financieros. Aparte de que hay otros dos estados financieros más, también tienen que estar acompañados de las notas, que nos da un mayor detalle o análisis de cada partida de los estados financieros, y adicional a ellos están las famosas revelaciones, ¿no? Los disclosures, como se llaman, ¿no? Entonces, dentro de estos, pues, vamos a revelar las políticas contables, los supuestos, que es algo muy importante, bajo el cual hacemos ciertos estimados, y el análisis de cada norma como tal, de cada partida, ¿no? De inventarios, activos fijos y consecuentemente. Entonces, todo esto es el conjunto de estado financiero. Y en la práctica, para el usuario de un estado financiero, más allá de que exista un balance y un estado de resultados que de hecho brinda información muy relevante de la compañía, también es importante que esta lectura esté acompañada pues de las notas y las revelaciones. Y lo que se busca acá con esta norma, pues es que estas revelaciones, dependiendo de la condición y significancia de la subsidiaria, pues sean más prácticas o más simples. Eso es lo que básicamente se busca. Ahora, en cuanto al segundo punto, y que va un poco de la mano con lo que comentaba hace un momento, pues acá cada entidad pues va a tener que evaluar estos nuevos requerimientos y anticipar las necesidades a los usuarios de la información financiera. Como decía, dentro de la norma, nosotros vamos a ver cómo se enlista cada norma y qué requisitos mínimos hay, ¿no? Si yo quisiera ver o hacer un breve análisis, o sea, yo tendría que ver en mi compañía qué norma les aplica y qué tan simple podría ser mi sentido de revelaciones, ¿no? Para poder yo acogerme a esto y probablemente evaluar una aplicación anticipada o simplemente tener claro ya a qué nivel se va a reducir este tema de revelación, ¿no? Ahí, por ejemplo, se puede realizar un diagnóstico o un análisis previo de esta MIS-19, ¿no? Y bueno, como se menciona en el tercer punto, aún estamos a tiempo para poder pues hacer este análisis o comunicar a los grupos de interés de la compañía, a los usuarios, ¿no? Considerando que todavía estamos en un año que es el 2024, esta norma se emitió el mes pasado prácticamente, entonces todavía hay tiempo para poder hacer este análisis, esta evaluación, ya que la aplicación exigible como tal y como está acá es a partir pues del 1 de enero del 2027. Entonces, se podría decir que tenemos un promedio de 2 a 3 años para poder analizar esta aplicación, y lo cual sí sería importante pues hacerlo dependiendo también del nivel de significancia de la subsidiaria, ¿no? Para su matriz, ¿no? Pero bueno, es básicamente eso. Espero ahí haya podido un poco apoyarlos en conocer un poquito más de esta nueva norma. Y bueno, ahí le doy el pase a Carlos por alguna duda o consulta. Muchas gracias, Eduardo. Realmente muy importante tu explicación. Y efectivamente hay tiempo y para muchos podría significar esto también un ahorro sustancial en esfuerzos que demanda la preparación de notas, ¿no? En algunos casos que no se justifica tanto detalle porque ya está en el consolidado. No sé si hay Claro. alguien de los... Sí, sí, perdón, Eduardo, lo que quería decir. No, sí, o sea, lo que indicas es muy importante porque acá hay dos temas, ¿no? Primero es eh, que lo que se busca con esta norma es una simplicidad, ¿no? En las revelaciones.
Y lo segundo es que estamos a tiempo de poder pues hacer un análisis en cada compañía pues de qué podríamos acoger a esta simplicidad, ¿no? Que muchas veces lo que ocurre es que a veces en la práctica pues podemos esperar un poco más hasta llegar a la exigibilidad y ahí poder acogernos a esta norma, ¿no? Pero considerando que aún estamos a tiempo, se puede hacer este análisis de forma oportuna, se podría decir. Correcto, gracias por el comentario. No sé si hay alguna pregunta entre los asistentes. Yo tengo aquí dos que me han llegado al WhatsApp, pero no sé si alguien más quiere preguntar. Bien, entonces, la primera pregunta, Eduardo, tiene que ver si existe alguna relación entre los requerimientos de esta norma y lo que es NIF Pymes. ¿Son similares o varían? Sí, ahí, sí, ahí hay una línea o una diferenciación muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de los documentos, de las discusiones, ¿no? Que han habido del jazz y por esta norma, porque todas estas nuevas normas parten de discusiones continuas que han habido, ¿no? Incluso las agendas de estas discusiones pues son públicas y ahí sí en algún momento hay un comentario entre la diferenciación de lo que es la norma para las pymes y lo que es esta NIS 19, ¿no? Eh, sí es importante y tener en cuenta que se podría decir, son temas separados, ¿no? No es que vayan de la mano necesariamente, pero sí presentan cierta similitud. ¿Por qué? Porque la NIS 19 lo que busca es una simplicidad y a la par las NIS para pymes también en su momento se metieron pues con ese objetivo, ¿no? De buscar también una simplicidad y no pues llegar a un tema de NIS plena, ¿no? Pero no necesariamente son lo mismo, ¿no? Ahí es importante sí ver por cada norma, por cada rubro, ver pues cuál es el requisito en cada una, ¿no? Como decía, dentro de la NIS 19, por cada norma, por NIS 2 y así continuamente nos presentan los requisitos mínimos y que sí es adecuado pues hacer un compare con lo que nos exige la NIS para pymes también en cuanto a revelaciones, ¿no? Ahí vamos a ver que no necesariamente vamos a llegar a lo mismo, pero sí pueden haber ciertas coincidencias. Sí, exactamente, ¿no? Algunas en Latinoamérica argumentaban pues de que esto favorece a las subsidiarias, ¿no? Que tienen una matriz que presenta bajo NIF, los estados financieros consolidados, pero las empresas individuales, ¿no? No tendrían esta ventaja, y algunos decían pueden usar mis pymes, pero no es algo que se aplique en todos los países y aparte los límites son distintos, los umbrales de cada jurisdicción, ¿no? Ahí tenemos un Claro, punto importante, ¿no? Acá en el país tenemos umbrales establecidos y eso es el criterio a seguir, pero esto es para subsidiarias ¿no? Que tienen pues encima una matriz que está presentando información full NIF y que es una matriz de interés público, ¿no? ujú. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿qué relación existe con la información financiera intermedia? ¿Aquí también se menciona algo de esto o esto se refiere a estados financieros de periodo anual nada más? No, sí, dentro de la NIS 19 se indica pues que el alcance es tanto para un estado financiero anual como para información intermedia, ¿no? Eh, de hecho, pues que en la práctica, en muchos de los casos, en una información intermedia, las revelaciones suelen ser menores a lo que es un estado financiero anual. Eh, pero lo que enmarca acá esta NIS 19 es que es aplicable para ambos. Es decir, si yo voy a ir o voy a elaborar un estado financiero intermedio, por ejemplo, un corte a junio o a un trimestral, eh, también puedo acogerme a esta NIS 19, ¿no? En cuanto a las revelaciones mínimas por norma que debería aplicar. Es decir, si está dentro del alcance la información intermedia. Y va a ser probable, es una pregunta que te hago, lo más probable es que también tengamos lo que se llaman los ejemplos ilustrativos. Las Big Four especialmente tienen modelos de notas, ¿no? Que tienen Sí, para un completo consolidado, por ejemplo, seguramente así como hay para intermedios,
vamos a tener modelos de notas bajo NIF 19, seguramente que pueden servir como guía, ¿no? Claro, sí, sí es correcto. O sea, siempre pues las Big Four emiten sus modelos de revelaciones, ¿no? Que lo emiten por estados financieros anuales como intermedios, ¿no? Y de hecho que ya en los siguientes meses, pues, con respecto a este tema de NIS 19, pueda emitirse por ahí un draft o una versión de esto, y de hecho que cuando esto ya sea exigible, pues ahí van a ver una revelación, un informe o una presentación relacionada a estas revelaciones, ¿no? Acorde a lo que exige o lo que va a exigir la NIS 19 como tal. Perfecto, Eduardo. Realmente un gusto tenerte por aquí. Esperemos en otra ocasión seguir conversando de estos temas que tanto nos interesan. Agradeciendo Ujú. siempre a EY también por el apoyo que nos da Lipidet y te dejo para tus palabras finales, tus recomendaciones finales sobre esta NIF 19. Sí, sí, gracias Carlos, ahí gracias por la oportunidad. Sí es sí es muy interesante hablar de esta norma, ¿no? Considerando que es una norma nueva de aplicación o de publicación de hace poco más de un mes. Eh, Siempre es interesante saber qué implicancias hay con respecto a esto y lo que se viene. Y bueno, a nivel de recomendaciones, como ya comentaba previamente, acá lo que se busca pues es la simplicidad o llegar a a un sentido práctico, ¿no? Como comentaba al inicio, muchas veces podemos o se podría llegar al sentido de revelaciones muy amplias o que son muy densas. Entonces, con esta norma lo que se busca es una mayor simplicidad, ¿no? Lo cual no quiere decir que hayan ciertas aplicaciones contables que se dejan de hacer, ¿no? Es importante tener en cuenta que esto es solo a nivel de revelaciones y lo que se busca es una simplicidad en las revelaciones. Entonces, sí es importante conocer, ¿no? De esto, sí es importante por ahí hacer un comparativo con las compañías en las cuales trabajamos o hacemos la consultoría, ya que muchas de las compañías, por lo menos a nivel local, en la mayoría de casos, pues son subsidiarias de una matriz de afuera bajo una SNIF plena. Entonces, esto sí puede ser beneficioso a futuro y bueno, no está de más, como digo, revisar esta norma, por ahí evaluar algún diagnóstico de esto y que pueda pues ayudar a la compañía como tal. Gracias, Eduardo. La última pregunta, ya para con esto cerramos, porque nos pregunta Sí, Jesús Izquierdo, dice, si la nueva NIF 19 tendrá efectos, ¿qué efectos tendrá frente a a los usuarios, los estados financieros y los costos que podría representar esta implementación, ¿no? La transición. ¿Qué opinas de esto? claro. Bueno, los efectos frente a los usuarios es básicamente de que probablemente tengan una información o revelaciones más puntuales, ¿no? Más, no diría simples, porque por ahí la palabra simple podría llevar un poco a que no sea relevante, pero yo diría que van a haber revelaciones que sean mucho más puntuales, mucho más a la vena, como se dice eh, en el argot contable, que sean más puntuales como tal, ¿no? Y en cuanto a los costos iniciales, bueno, mm, esto no es como una implementación NIF, por ejemplo, o incluso un diagnóstico NIF, porque acá hablamos ya más a un nivel de revelación, pero bueno, ahí los costos pues va a depender mucho de cada compañía, si lo quiere evaluar propiamente o si lo quiere hacer con un apoyo, ¿no? De hecho que en el mercado pues eh, con el apoyo de un consultor va a tener pues se podría decir, un mejor argumento o un sustento pues ante una auditoría o ante una revisión pues de un corporativo, ¿no? Siempre el que esté sustentado con un memorándum o con la documentación del trabajo pues va a dar más soporte ante una revisión, ¿no? De un tercero como tal. Básicamente eso. Sí, yo diría que más bien va a traer ahorros para muchos a futuro después, ¿no? Porque Ujú. voy a reducir la sección de notas y algunos cuadros que son bien tediosos de preparar o demoran mucho tiempo. Bueno, Sí, muchas gracias, Eduardo. Un gusto tenerte y con todo será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. ok. Gracias, gracias. Hasta luego. Nos Saludos. vemos. Gracias. Chao.